Saludos y bienvenidos a Desde la Cocina de Azores, el podcast exclusivo de la industria de restaurantes de Puerto Rico. Gracias por seguirnos, escucharnos y vernos, y recuerden suscribirse a nuestras plataformas para que les lleguen las notificaciones cuando publiquemos contenido nuevo. Estamos en YouTube y en redes como Azores Puerto Rico, y en Apple Podcast y Spotify nos puedes conseguir con el nombre del podcast Desde la Cocina de Azores. Y si deseas comunicarse con la oficina de Azores, se puede comunicar al 787-783-9640. Agradecemos a PR Sitting por los muebles como esta preciosa mesa que tenemos aquí. PR Sitting está ubicado en Carolina, Puerto Rico, y cuentan con todo lo que necesitas para diseñar el look perfecto para tu restaurante. Los consigues llamando al 787-995-7034 o a través de su página web prsitting.com. Y en el episodio de hoy tenemos un invitado que también ya es parte de Azores porque es colaborador en múltiples escenarios, sobre todo cuando se trata de impartir conocimiento. Y se trata del profesor Stanley Tapia de la Escuela Internacional de Hospitalidad y Artes Culinarias, José Tony Santana, mejor conocida como Ishka, ¿verdad? Y pertenece a la Universidad Ana G. Méndez. Bienvenido, profesor. Muchas gracias por la oportunidad. De verdad que me siento honrado ser parte de este espacio y pues colaborar con el propósito de informar a la industria y que, ¿verdad?, lo que yo hago, dirigir la mejor escuela de hospitalidad y artes culinarias de Puerto Rico y el Caribe, pues abrir esos espacios para el presente y el futuro, ¿verdad?, de la gastronomía en Puerto Rico, que es mi intención. Gracias, profesor. Y muchos restaurantes se enfocan en el menú o en la presentación de un plato, pero hay un factor bien importante que puede definir si un cliente regresa o no al restaurante, y ese factor es el servicio. Correcto. Y ese es el tema que vamos a estar hablando hoy con el profesor Stanley Tapia, porque es experto en ese tema y ya ha estado con nosotros hablando en talleres, ¿verdad?, a la industria. Así que, profesor, después de más de 3 décadas de experiencia en la hospitalidad, en la industria de la hospitalidad, ¿cómo definiría usted servicio en ese contexto de la industria gastronómica? Bueno, primero que nada, pues quiero comenzar porque regularmente, como usted lo dice, muchos de los restaurantes entienden que la variable más importante para definir el servicio en el restaurante es que el plato esté muy presentable, que el plato pues sea sabroso, pero hay otras variables que pueden afectar no solamente el servicio, no quiero llamarle el servicio, y posteriormente podemos seguir hablando de esto, sino la experiencia total del servicio al cliente en el restaurante. Y voy a comenzar porque una vez tuve una conversación con un chef, no voy a mencionar el nombre, sé que ha estado en espacio de estrella Michelin, ¿verdad?, que es el máximo de la que puede recibir un restaurante. Y yo me senté con él y dije, mira, yo voy a ser un poquito atrevido porque a un chef con tanto reconocimiento, hacerle esta pregunta, pues podría ser controversial. Le dije, mira, en tu restaurante, ¿qué es más importante? ¿El plato? ¿Ok? ¿O el servicio? A un chef, estrella Michelin. ¿Sabes qué me contestó? ¿Qué le contestó? Me la contestó de esta forma. No podemos mejorar un mal servicio con un buen plato, pero sí podemos mejorar un mal plato con un buen servicio. ¿Entendiste? Claro que sí. Claro. Yo puedo traer el plato más espectacular que yo haya hecho en mi historia gastronómica de la humanidad. Pero si desde que yo entro no recibo un buen servicio, yo llego, me hacen esperar. Estoy mencionando variables y las puedo definir. Me hacen esperar. Vamos a comenzar desde que cojo el celular. Y digo, pues quiero ir a este restaurante y voy a buscar el location, utilizo cualquier aplicación y cuando llego no me lleva a donde va. Luego llego al estacionamiento y el estacionamiento no tiene iluminación. Luego llego, la persona no me dice hola y me dice que tengo que esperar 15 minutos y me hace esperar 1 hora. Luego pueden pasar mis cosas que las podemos mencionar y después que me pasó todo eso, pues llega el plato más espectacular. ¿A qué te vas a ver? No te vas a ver bien. Pero sí
yo te puedo tratar bien desde que cojo el teléfono y hago la reservación hasta que me llegue ese plato que posiblemente no es lo que yo esperaba, pero cuando yo digo, ¿tú sabes qué? Yo le voy a dar la oportunidad, pues es que a mí me han tratado tan bien que esto puede ser un factor que está fuera de mi control. Y cuando hablamos de la industria gastronómica o de los restaurantes en particulares, que quiero especificar, hay unas variables que pueden definir la experiencia del servicio al cliente. Y esta experiencia de servicio al cliente está científicamente probada. Se mide por la satisfacción que puede tener el cliente de unas expectativas y yo me siento satisfecho o no. Y esas variables pueden ser las mismas, pero proporcionalmente depende del modelo de restaurante. ¿Entiendes? Y la experiencia del servicio al cliente se mide cuando tú coges todas esas variables, que puede ser el tiempo, el ambiente, la temperatura, el sabor de la comida, todas esas cosas tienen su proporción. Por ejemplo, y quiero hablarlo de esta manera, el tiempo en un quick service restaurant es mucho más importante que te atiendan rápido. ¿Verdad que sí? Que si vas a un fine dining, el tiempo es un factor, pero no se puede medir igual forma dentro de esta experiencia del servicio al cliente. Pues yo lo llevo como una experiencia de servicio al cliente donde hay muchos factores que la pueden afectar. Y si conocemos esos factores y cumplimos con las expectativas del cliente, él se va a ir satisfecho y por ende se va a generar un buen servicio. Y definitivamente es un factor que importa tanto desde los QSR hasta el fine dining, porque recientemente en el estudio de EAT que nosotros hacemos en la industria, eso fue una de las preguntas y resultó ser que los consumidores toman mucho en consideración ese factor de servicio a la hora de decidir si regresa a un restaurante o no. No importa cuán económicamente, ¿verdad?, se vaya a gastar en esa experiencia, porque para el consumidor definitivamente el buen servicio vale mucho más. Así que En definitivo, hay que tomar eso en cuenta. Desde su experiencia en hoteles y restaurantes, ¿ha notado diferencias significativas en cómo se concibe el servicio entre la hotelería y la gastronomía en Puerto Rico? bueno, si hablamos de hoteles y hablamos de restaurantes, el servicio al cliente se mide, como usted lo acaba de mencionar, y lo que sale en los estudios. Cada cliente cuando va a usar un servicio, ya sea un hotel o un restaurante, tiene unas expectativas de servicio. Y la diferencia entre un restaurante y un hotel es que los factores que pueden afectar la experiencia del servicio al cliente pueden ser diferentes. En un hotel, pues tú tienes unas expectativas que tú llegas, está el bar, el parking, el que te abre la puerta, en el check-in, que sea rápido, cuando llegue a la habitación, que esté limpia. Esas son las variables que pueden afectar la experiencia del servicio, que yo te vendo una habitación, que yo coja un Ocean View y de momento yo tengo un Ocean View, que de momento yo llegue a la habitación y esté mirando al City View. Esas son expectativas. Si yo cumplo con esas expectativas, pues voy a recibir un servicio, un buen servicio. En el restaurante, pues puede cambiar porque está el factor, pues, el sabor de la comida, etcétera. Las variables, en esencia, el servicio al cliente o esa experiencia del servicio, básicamente tiene unos principios básicos, pero lo que la diferencia es el tipo de negocio y cuáles son esos factores que pueden afectar esa experiencia. Crear una cultura de servicio es diferente a dar un buen servicio. ¿Es correcto? Porque uno puede dar un buen servicio una vez. Ahora, crear la cultura en el restaurante es diferente. Perfecto. ¿Qué elementos considera esenciales para crear una cultura de servicio en un restaurante? Esa pregunta es de mucha profundidad. Porque yo comencé en esto, como usted dice, hace, más de 30 años. Y el crear una cultura de servicio es mucho más
¿verdad? Esto me apasiona mucho. Es mucho más que un manual de procedimientos, que un adiestramiento, que yo decirle, mira, un buenos días. Un buenos días es servicio al cliente, punto. Estamos, esta interacción que yo tengo contigo, pero igual lo digo, el total va mucho más allá. Entonces, quizás yo le pueda hacer una pregunta, no la voy a hacer porque vamos a definir cultura. Ujú. ¿Qué es cultura? Ujú. ¿Qué es la cultura de un pueblo? Sí, sí. Es lo que lo define. Ok. Hay ciertos rasgos en Puerto Rico que yo puedo decir, pues, que hablamos de la música, hablamos de un sinnúmero de factores que puede decir, mano, esta persona es puertorriqueña. Pues la cultura de servicio es que diga, wow, este restaurante se da un buen servicio porque cuando yo pienso en esa experiencia que yo tuve, yo puedo definir si existe una cultura de servicio. Ujú. Y la cultura de servicio comienza con el individuo. Que a ti te definan como un ente de servicio y un ente hospitalario. Porque tú no puedes, primero que nada, tú no puedes estar, esta es mi forma de pensar, lo que no eres. En fin. Y si tú no te defines como un ente hospitalario que tú estás para servir, que a ti se te satisface servirle al que te rodea, cuando entras en este entorno va a ser una carga. Y yo te puedo dar todos los adiestramientos del mundo, pero si tú no sientes satisfacción por el servir, tú no puedes desarrollar una cultura en ti mismo, que es lo que te define. Quizás le puedes preguntar a cualquiera, Stanley, pues cada vez me saluda, cada vez me da una sonrisa, me saluda 4 veces al día. Ese soy yo. Abrirle la puerta a una persona, recoger un papel, decir buenos días, darle paso a alguien. Ese soy yo, eso es orgánico. Eso yo no tengo que hacer un buen esfuerzo para eso. Y la cultura de servicio en el restaurante comienza con el reclutamiento y la selección de individuos que sientan pasión Por servir. por servir. Okay. Y quizás me están viendo muchos dueños de la, pues de ahí sentado es fácil porque de momento yo Con el problema de 80 de reclutamiento, que hay en tú me el estás país. diciendo a mí que yo busque gente. Pero mira, se puede hacer, ¿verdad? Pero no es fácil por el detalle de que no hay, el recurso humano es escaso, pero sí, si implantamos unos buenos procesos de reclutamiento y de selección, podemos identificar el personal, ¿verdad? Con estas competencias y estas características de servir, que se le va a ser más fácil adiestrarlos. Entonces, cuando entras con ese individuo, puedes crear una cultura en tu restaurante a base de unos programas, de una estandarización de unos servicios, donde ese restaurante, Disney lo ha hecho, ¿verdad? La cultura de servicio de Disney se utiliza como Sí. referente. Sí. Y eso es lo que se aspira. Yo también iba a decir eso. Eso es uno de los ejemplos que muchos utilizamos cuando hablamos de cultura dentro de una empresa, porque pienso que viene de adentro también. Ese ejemplo que da ese dueño del restaurante o ese chef, ¿verdad? Mira, Que eso lo traigan desde adentro y puedan impartirlo a esas a ese personal que reclutan. muy bien, y me alegro que porque lo he hecho y usted sabe que hemos colaborado en muchos espacios, no solamente con Azores, con otras empresas, dando estos tipos de talleres. Y cuando usted habla de los dueños de restaurantes, uno de los factores más importantes que tú necesitas tener en esta cultura, en esta organización, es que la gente que trabaje para ella esté motivada. Es un factor importante. El servicio está ligado a la motivación, porque si yo estoy desmotivado y yo no quiero estar donde estoy, pues yo voy allí obligado y pues, va a ser bien difícil, ¿verdad? Yo hacer dar este servicio. Yo se lo digo a los dueños de restaurantes así, ustedes son tan ligadamente, pero directamente relacionados con el servicio, porque muchos dueños de restaurantes le exigen al componente organizacional o a sus asociados, no me gusta llamarle empleado,
unas cosas que no están dispuestas ellos a dárselas. Y en ese sentido, tú no les puedes exigir a nadie lo que tú no estás dispuesto a dar y tienes que mantener tu grupo. Bueno, ya hablé de reclutamiento, de ser selectivos, si se lo permite, ¿verdad? En ese momento. Y número 2, crear un ambiente de trabajo donde el personal que tenga esté motivado. Y al estar motivado, pues es más fácil dar ese buen servicio. Claro que sí. ¿Cómo se puede medir o evaluar la calidad del servicio más allá de las reseñas o lo que puedan comentar en las redes sociales de un restaurante? ¿Qué deben tener presente también los consumidores? Que también pienso que es un punto ahí, un paréntesis, para educar al consumidor a la hora de decidir si un servicio es bueno o no. Mira, número 1, yo soy es bien difícil porque la gente no, yo soy de la filosofía de 100% guarantee satisfaction. Yo todos los lugares que he administrado, la gente me dice que es imposible, ¿verdad? Pero yo quisiera que todo cliente que pasara por el restaurante, por el hotel, se vaya satisfecho. Es posible, es difícil, tienes que tener la actitud, tienes que tener la visión y número 1, tienes que, o sea, yo he estado con dueños de restaurantes y mira que eso es imposible y el que no está de a gusto, pues que se vaya. No es la actitud. No todo, y siempre le hago esta pregunta, y voy a entrar al detalle, el cliente siempre tiene la razón. Te pregunto, ¿sabes? Bueno, lo que nos educan diciéndonos siempre es que el cliente siempre tiene la razón. ¿Eso es cierto o no es cierto? Bueno, el cliente no siempre tiene la razón, pero debemos de crear la percepción antes de que se vaya de que la tuvo. Okay. ¿Es la que hay? Muy bien, muy bien. Y para eso hay muchos factores y quiero el detallito de medir el servicio, las redes, el cliente. Para crear esa percepción de que el cliente tiene la razón, siempre hay un factor emocional en el individuo que debe de sentir pasión por lo que hace y satisfacción por lo que hace. Porque si hay un cliente que te hace una crítica constructiva y tú no tienes la inteligencia emocional para llevártela, como que te la hace con el propósito de mejorar, no de criticarte, pues nunca le vas a dar la razón o nunca él va a percibir eso. ¿Entiendes? Y ese factor emocional, ¿verdad? El control de las emociones te permite que tengas herramientas y manejar este cliente difícil. Porque no siempre tiene la razón, pero él tiene que irse sintiendo que sí, que la tiene, aunque no la tiene. Manejo de expectativas. ¿Cómo podemos educar a este cliente? Yo no le puedo decir al cliente, no, tú vas a venir aquí y esto es la que hay. No, pero tú puedes trabajar con sus expectativas. Voy a colocar un ejemplo. Esto es un plato de comida, imagínense. Y yo voy a promover mi restaurante y este plato espectacular. Y cuando yo voy a promover el restaurante, yo busco un fotógrafo. Y yo contrato unos chefs. Y yo le digo, bueno, hasta que este plato no esté perfecto, ¿verdad? Que no saquen la foto. El plato tiene que estar perfecto. Si yo promuevo mi restaurante con esas fotos. Cuando yo veo la promo, yo digo, wow, este plato está espectacular. Yo voy al restaurante por el plato. Y cuando yo llego, el plato no está como lo vi en la foto. Porque que no tuve el tiempo, no tengo el fotógrafo. Obvio, el fotógrafo no tiene que estar, no lo saqué 4 veces, tengo 100 clientes en un restaurante y esto salió como tenía que salir. Pues yo le creé una expectativa. Recuerda que dije que la expectativa, yo cumplo con tus expectativas, doy un buen servicio. Ya yo le veo una expectativa del servicio. Y el cliente espera ese plato. Y yo no le di ese plato. ¿Quién crea la expectativa? ¿El dueño del negocio? El cliente. Yo no tengo culpa. El cliente pues viene esperando lo que yo le ofrecí. Muchas veces es mejor ofrecerle lo que uno puede dar y darle un poquito más, que eso se llama en hospitalidad el momento wow,
Porque cuando tú le das al cliente lo que él no espera, ahí definitivamente tú superas tus expectativas y ya el cliente te va a volver a visitar. Y cuando me habla pues de las redes, de las reseñas, mira, las redes sociales son muy importantes y yo le digo a los dueños de restaurantes, dueños de hoteles, que sí, que tienen que, número uno, tienen que evaluar los comentarios, eso, todas las redes que existan y ver, porque es una información que es muy válida para tú poder manejar, ¿verdad? El servicio que tú das. Y en ese sentido es importante. Antes no existían, ahora es un recurso adicional. Pero un recurso adicional y una de doble filo. De doble filo porque pueda alguien escribirte a ti algo que no es. Sí. Pero tienes que tener número uno, tienes que buscar la información. Número dos, tienes que evaluarla. Uh-huh. Y número tres, tienes que tener la apertura para recibirla. Uh-huh. Yo recuerdo una vez, y no voy a mencionar, tengo muy buena relación con todos los gerentes generales en la industria. Tengo un gran amigo, voy a mencionar el nombre, está a cargo de como 3 hoteles. Y él me invita a su oficina porque yo voy a llevar un grupo de estudiantes. Y cuando yo llego a su oficina, él me dice, mire Stanley, tengo 3 páginas de un cliente criticándome la operación desde que se bajó del Uber. O sea, el estacionamiento, las plantas, 1000 cosas. O sea, cuando yo te digo qué puede, ya estoy cambiando, pero qué puede afectar el servicio del cliente dentro de esas variables, la temperatura, el color, de cuán cómodas sean las sillas, hay 1000 factores que pueden afectar. Y si tú te recibes 3 páginas de un cliente, ¿cómo te sentirías? Pues mucha gente que no tiene la apertura dice, no, esto está mal, este tipo no está mal, está bien a criticarme, a jugarme como a habichuelas, cosas así. ¿Sabes lo que él me dijo? Le voy a contestar con 2 páginas de agradecimiento, porque lo que él hizo a mí me hubiese costado como $10,000. ¿Entiendes? Él me evaluó mi operación, unas cosas tiene razón, otras no. Y esa información, ¿qué podemos hacer además de eso? Mira, para que tengan una idea, en la industria de hoteles, parte de la descripción de puesto o parte de la evaluación del puesto son unas métricas de satisfacción. Yo soy gerente de un área puede ser de un restaurante y los clientes no son las redes sociales, pueden, ¿verdad? Hacer unas encuestas de servicio. Y estas encuestas de servicio no solamente miden buenos días, ¿cómo tú estás? No solamente miden la amabilidad. Te voy a hacer una pregunta. ¿La amabilidad es significado de un buen servicio? Es parte pero va dentro de verdad de todo. De todo. Pero si yo te dijera que yo te puedo dar un mal servicio amablemente. Con las palabras correctas, ¿no? Eso es lo que se dice politically correctly. No, mira, te voy a decir así mismo. Mira, tienes el menú y tú empiezas a hacer preguntas sobre el menú. Yo te digo, de verdad, es un placer servirte. Me alegro que estés aquí hoy. De verdad que es un privilegio tenerte. Pero honestamente, yo acabo de comenzar y yo no sé nada del menú. Pero estamos para servirte. Muy bien. Amable. Claro que sí. ¿Te dio un buen servicio? No. Pues entonces, todas esas variables, tú las llenas y las personas, para que tengan una idea, los componentes de ese departamento tienen que tener unas puntuaciones que ya están estipuladas. ¿Sabes cómo yo puedo medir el desempeño de la persona mucho más allá que llegue temprano y yo le coloque? Pues mira, si tú quieres parte de tu buen desempeño, es que tú tengas unos números en estas encuestas que los clientes llenan entre esto y esto. Y si no, pues hay que arreglarlo. Y tener esa información para poder atenderlo, pues es muy importante también.
Cuando yo hablo de educar al consumidor, Stanley, es Sí, que como- hablando de las redes sociales, que se ha salido un poco de control, es que muchos consumidores a veces van a un restaurante pensando que quieren ser influencers y al mínimo detalle que no les guste van y suben, ¿verdad? Su opinión. Y yo digo que todo tiene su foro. Y si tú entiendes que hubo un mal servicio o algo no te gustó, háblalo directamente con la persona allí mismo, porque lo que tú quieres es que eso mejore. Correcto. Ahora, pero si Yo te lo vas- hago. Claro, claro, yo también. Pero, Te digo, yo digo que el mundo es muy diverso y para que corra necesita de todo. claro, Necesita de cocinero, necesita de plato, necesita de chef ejecutivo y te voy a dejar para que diga, pero creo que lo debo así, necesita personas, ¿verdad? Que pues si Eliezer, ¿verdad? Protege las playas, necesita, yo soy este campo, yo protejo el servicio, ujú. pero continúa, porque tienes razón, ves a la persona indicada y Sí, sí, es decirlo al momento en el restaurante o al mismo persona que te está atendiendo o al gerente si está disponible, alguna persona encargada, no ir a las redes, ¿verdad? Exponer, porque también yo pienso que a veces se le hace un daño innecesario al restaurante que quizás no tiene el dueño del restaurante tampoco a veces no tiene la culpa, ¿verdad? Del personal que a lo mejor ese día tuvo un mal día y pues no le fue bien y qué culpa, y por qué hacerle daño a ese restaurante con esa crítica en redes sociales cuando pudiste haberlo dicho allí mismo, porque, ¿verdad? Yo pienso que el interés debe ser en que mejore ese servicio, ¿verdad? seguro que sí, seguro que sí. Es como todo. Hay clientes buenos y hay clientes que en realidad pues no tienen un buen día o tienen algún aspecto emocional y gente mala, pues te lo tengo que decir, y quieren hacerte daño. Ujú. Y lo importante es, ¿verdad? Es evaluar, porque un comentario aislado lo podemos atender. Si es un comentario que consistentemente están diciendo lo mismo, pues ya el problema no es Claro, la persona. claro, claro. Existe un concepto en la hospitalidad que se llama Perception Management. Ujú. Se estudia. Y cuando se recibe un comentario en las redes sociales que no es el apropiado, hay que atenderlo. No Ujú. podemos pasarlo porque ya está creando una percepción en el cliente que hay que cambiarla. Yo uso siempre como ejemplo Colombia. Ujú. Colombia hace 25 años, entre la gente le gustaba ir. Ujú. No. ¿Por qué? Ujú. Porque decían que te iban a secuestrar y que si no Pablo Escobar te iba a Ujú. explotar. Ha cambiado bastante esa Ha percepción. cambiado porque ellos dijeron, crearon una campaña que Colombia es pasión y el peligro, ¿tú sabes cuál es? Quedarte. Mm. Entonces, eso no puede, well, perceptions becomes reality. Ujú. La percepción que puede crear este comentario de servicio en la persona que, y sabes cómo son las redes sociales, Ujú. cualquier cosa que por la gente se la cree, puede ser devastadora. Ujú. Ujú. Pues entonces tenemos que atenderla. Tenemos Ujú. que atenderla y buscar los recursos para que, para demostrarle al mundo que haya leído ese comentario, que no es real, Ujú. que es una exageración, pero hay que atenderlo porque si no lo atiende, Ujú. Ujú. En esa misma línea de las redes, y quizás me estoy saliendo un poco, ¿verdad? De las no. preguntas, importante a los dueños de restaurantes no ponerse pico a pico con los consumidores en una red social. Eso les afecta grandemente. Atienda a esa persona en privado, háblele por el inbox, llámele, pídele su contacto, pero no se ponga pico a pico con un consumidor en una red social. Bueno, eso es parte de la de comunicación. Yo aquí dándole, sí, me fui por ahí. No lo puede hacer, no lo puede hacer. Mira, ¿cómo lo digo? Mira, cuando uno le apasiona lo que hace, esto siempre, uno siente pasión por lo que hace. Esta es la característica más importante en la hospitalidad, que a ti te guste lo que tú estás haciendo. Va mucho más allá del conocimiento que nosotros podamos desarrollar, porque te apasiona. Pues tú te tornas emocional. Ujú. Y cuando uno deja que las emociones sobrepasen la razón, pues entonces uno empieza a hacer cosas que después dice, ¿por qué lo hice? Claro. En ese sentido, siempre coloco un ejemplo en el área de servicio. Yo no los invito a que sean
¿cómo te digo? Que hagan algo que no sientan, pero sí, un jefe me dijo una vez hace mucho tiempo, me dijo, en esta industria del servicio, los mejores que dan servicio son los mejores que actúan. ¿Verdad que te estoy diciendo que lo tienes que hacer, pero te estoy diciendo que tienes que actuar? Yo le dije, ¿y por qué? Le digo, porque sí, porque esto es una obra de teatro. ¿Obra de teatro? Sí, está ahí. Tu vida real es lo que está fuera de aquí. Sí. Te estoy hablando de los meseros, el bartender. Esto es tu trabajo. Te coloco un ejemplo. Yo no sé, voy a ponerte un ejemplo, te puedo usar como ejemplo. Claro. Yo no sé cómo fue tu día hoy. Ujú. Posiblemente tú te levantaste, se te vació una goma, 1000 cosas te pasaron, ¿verdad que sí? Ujú. Y tuviste el día peor en tu vida. Pero estás sentada aquí dando una sonrisa. Sí. Yo no sé si tú te sientes por dentro destruida, pero estás sonriendo, estás al mal. No, porque estoy haciendo lo que me apasiona. Lo que te apasiona. Pero tú sabes que yo le invito a las personas, tú sabes que a que no importa que tengan un mal día, Ujú. eso es lo que tienes que, tú vas a llegar y echar una sonrisa. Claro. Y ese es el detalle. Tú sabes que no dejemos que el ambiente o las situaciones nos abrumen, que siempre demos una buena sonrisa, que es parte del servicio, y que no nos dejemos embargar por las emociones, porque es que esto es, Claro. se acaba el día, nos vamos y luego el otro día más, pero te tiene que apasionar. Ujú. También pongo este ejemplo, mesero. Soy un mesero, eso me pasaba a mí, estoy atendiendo, ¿verdad? Después que me doy 2 horas, ¿verdad? 2 horas, el cliente no me da buena propina. Yo le he preguntado al 99.9, que si otro tema, porque no vamos a hablar de propina, porque eso es otro tema que estaríamos 10 horas y es bien sensitivo, que es así, y la gente tiene que vivir de propina, ¿verdad? Porque son meseros. Y yo no estoy hablando de eso, yo quiero que lo vean desde este contexto. Al otro día viene el cliente que no te dio propina, que nadie lo quiere atender. Ujú. ¿Verdad que es así? Así es. Así es. Así es. Entonces la pregunta que yo le hago después, o tú lo haces porque te pagan, o tú lo haces porque lo sientes. Ujú. Me pasaba a mí, cuando yo, que tengo todavía el contacto con mis estudiantes, a mí me gusta, o sea, la fácil todo el mundo la atiende, la difícil, ¿quién lo atiende? Dame el difícil, porque yo lo siento, porque me apasiona, porque me satisface, porque esa es mi cultura. Ya cuando tengo eso, lo demás es diseñar una estructura dentro del negocio, el hotel, dentro del restaurante, con los estándares, con los adiestramientos, con el personal necesario, y desarrollar esa actitud del personal y esa cultura de servicio que podemos dar en el restaurante. ¿Cómo podemos capacitar al personal de un restaurante para que puedan ofrecer ese buen servicio? Y yo sé que usted ha sido consultor también, ¿verdad? Y lo buscan mucho para eso. ¿Cuál es ese consejo principal que usted le da a esos dueños de restaurante para que puedan impartir ese adiestramiento de servicio al cliente a sus empleados? Mira, yo voy a comenzar así, ¿verdad? Número 1, comienzas con el proceso de selección, de reclutamiento, luego seleccionar el mejor personal. Luego, tienes que dar un buen adiestramiento, evaluar cuál es el modelo de restaurante que tú tienes y definir cuáles son esos factores que afectan la experiencia. Después que tú lo definas, tú generas una estrategia, ¿verdad?, estructurada a través de unos adiestramientos para cumplir con esa, ¿verdad?, con esa expectativa del cliente. El adiestramiento es muy, muy importante. Y esto va desde los uniformes, la postura, el tono de voz, la cortesía telefónica. Yo no sé, yo voy
veo cosas que la gente no ve y le digo, pues mira, te llamo antes de ir al lugar y me dicen, hola, buenas noches, espera un momentito, por favor. Eso pasa Ya muchísimo. comenzaste mal, llegas al lugar, no veo un eye contact, no veo un buenas noches, un buenas tardes, un estado para servirte, esas cosas no se ven, o llegas y de momento hay basura al frente del restaurante, ¿qué pasa? O no recogen las mesas, o de momento, viendo, porque es que de momento me dices que me vendes una cena, una bohemia, qué sé yo, de enamorado, y tú pues vas, pues voy a llevar a mi pareja para enamorarme, y de momento tienes una banda de rock, sí, esto no es lo que tú me vendiste. No estoy hablando que el servicio, te estoy hablando que tú puedes manejar esas expectativas. Y entonces, después que tú estructuras eso, pues entonces comienzas a una estandarización, ¿verdad? A base de unos adiestramientos, depende, ¿verdad?, lo que tú quieres hacer. Pero bien importante, cómo yo destino un servicio de competencia, un buen servicio, y es mucho más que el conocimiento. Nosotros lo hacemos en la universidad. Es el conocimiento, es la ejecución y es la actitud para hacerlo. Si esas tres no están, no vas a generarlo. El conocimiento se puede generar a base de ¿qué? De adiestramiento, conocer el menú. Mi hija trabaja en un restaurante, un fine dining. Si tú quieres entender más, tú tienes que conocer ese menú y resaltar. Porque no es lo mismo que yo te diga, mira, yo tengo un poco, cualquier cosa, tengo una, esta postre, no sé, algo con un toque de naranja, que yo te diga, yo tengo esto con un toque de naranja que la traje de Grecia. Y posiblemente las traes de ahí, pero si no lo resaltas, ese es el conocimiento que tú tienes que tener. Entonces tengo que enseñarte cómo ejecutarlo. Sí. Por dónde te sientas, por dónde recoger el plato. Estoy hablando del mesero. Hay diferentes posiciones. Si estás en el counter, la postura, cómo atiendes al cliente. Luego la ejecución. Y luego la responsabilidad del dueño que genere la mejor actitud. Porque tú puedes tener el conocimiento, yo sé ejecutar, pero si yo llego, utilizar palabra, si no llego muy contento a mi trabajo, me va a importar nada y no voy a ejecutar. Yo tengo que buscar el balance de estas tres. Y si yo lo consigo, voy a tener un servicio al cliente de competencia que va mucho más allá. Va mucho más allá de un buenos días, una buenas noches, es el complemento. Excelente. Para terminar, Stanley, aunque la conversación pues, me quedaría un buen rato más con usted hablando, pero Le gusta. Sí, me gusta mucho este tema. ¿Cómo imagina usted el futuro del servicio en nuestra gastronomía si logramos combinar educación, compromiso y la pasión de la que he estado hablando? ¿Cómo lo imagino? Mira, yo estoy muy seguro que la inteligencia artificial, que es un reto para la academia, y usted me acaba de decir que es profesora, y mucho más en la modalidad que usted está, debemos de utilizarla como complemento. Debemos utilizarla como complemento para mejorar nuestras operaciones y las operaciones del servicio. Wow, ayer estaba viendo precisamente un reportaje de Nayib Bukele, y estaban con uno de los directivos de Google hablando sobre, y me voy un poquito, pero quiero alinearla, hablando sobre que están utilizando la inteligencia artificial en el área de salud en Salvador. Y él decía que tú puedes tener un super médico que te puede dar una opinión. Bueno, voy a estipular, hay que saber utilizarla, porque es un complemento, no es el todo. Tú puedes tener un super médico que te puede dar una opinión sobre que te duele un brazo y quizá conoce 10 libros, porque es el super médico, a buscar la inteligencia artificial que te está analizando 35,000 libros para darte una opinión. Sin embargo, ¿cómo podemos utilizar la inteligencia artificial
para generar unos datos y que ese servicio genera toda esa información para muchos aspectos, y hay aspectos en el área, ¿verdad?, de la inteligencia artificial en los restaurantes. Eso es lo número uno. Número dos, la academia, como nosotros lo hacemos en nuestra escuela, tiene que tener una junta asesora muy presente de todos los sistemas. Bueno, Cadiel es parte de nuestra junta asesora para tener el oído en tierra. ¿Qué es el oído en tierra? Yo vengo de la industria y regularmente lo que se habla de la academia es que las universidades van por un lado y la realidad de la industria va por otro lado. No. Nosotros, si en una reunión de la junta asesora, me acuerdo como ahora, teníamos un grado de un certificado en mixología, porque me dijeron que la mixología, que tú sabes que está, somos el único universidad que tiene un certificado de un año en mixología, y un miembro de la junta asesora me dijo, ¿usted sabe qué? Pero hay muchos... La industria necesita baristas también. Una semana nos tocó, revisamos el grado, lo sometemos a la HIP y nos lo aprobaron. Y el grado ahora es mixología y barismo. Eso tenemos que estar bien alineados. Y dar los grados que en la realidad pues la industria necesita. Nosotros tenemos grados, no sé, quiero que menciones los grados que tenemos ahora disponibles. No, y de hecho, le iba a preguntar para aquellos interesados en la escuela en tomar cursos, que yo sé que hay dónde pueden ir y demás, así que aprovecha por ahí también y lo menciona. Pues sí, mira, la Universidad Ana G. Méndez, la Escuela Internacional de Hospitalidad y Artes Culinarias, que es la que yo represento, la que dirijo en este momento de mi vida, gracias a Dios. Somos la escuela más grande en cuestión de estudiantes. Tenemos en Cabo Rojo y en Carolina sobre los 150 estudiantes en los grados de mixología, barismo, artes y gerencia culinaria. Tenemos un grado que está al palo, que es panadería y repostería comercial. Sí, se está moviendo mucho, sí. Wow, es algo, la panadería. Nosotros tenemos unos talleres de educación continua, hicimos como 12. Wow. Creo que no nos escuche la competencia. Empiezan a hacer talleres de panadería también. Eso es parte de después que todo el mundo esté bien. Operación y administración de hoteles. Te tiene un toque de mixología, de restaurant operation, del manejo de restaurantes, producción de eventos y maestría en turismo estratégico. Esos son nuestros programas. Si alguien está interesado, puede escribirme directamente. Mi correo electrónico es stapia@uagm.edu, stapia@uagm.edu, o puede llamar al 787-257-7373, extensión 3013, marcando 257-7373, extensión 3013, y con mucho gusto yo personalmente los voy a ayudar. Nosotros somos una escuela de Ana G. Méndez, que es la primera institución privada en el país, y tenemos muchas divisiones. Sabes que tenemos una escuela de veterinaria, una escuela dental, que también está al palo, utilizando estos términos, ¿verdad?, coloquiales, pero sí, estamos ahí para servirle y muy agradecidos por la oportunidad. Y no es porque yo sea parte también de Ana G. Méndez, pero pues es la mejor escuela de hotelería y turismo que tenemos. Sí, todo. Y yo siempre digo, pues hay universidades, y nosotros tenemos desde chef ejecutivo, que ahora el Four Seasons, el Víctor, el chef ejecutivo del Four Seasons salió aquí. Puedo hacer una lista. No, y tiene tremendos profesores. Allí también está Rafa Menéndez, que también es parte de nuestra facultad. De Azores también, así que tiene excelentes profesores. Sí, nuestro comportamiento está acreditado en nuestros programas. En realidad, los invito a que sean parte de esta industria. Los invito a que sirvan con pasión. Si tú le preguntas a cualquier dueño de restaurante cuáles son las características más importantes de esta pregunta que tú debes de tener cuando reclutas a alguien, hazle esta pregunta. No te van a decir que es excelente, te van a decir que tenga disposición, que tenga la actitud, que tenga el compromiso. Se llaman soft skills. Nosotros
también tratamos de lo hacer, desarrollar esa actitud, esa pasión por la industria, ese amor por la industria, que si lo sentimos, no tenemos que hacer un esfuerzo mayor. Recuerda esto, no todos estamos hechos para todos, pero todos estamos hechos para algo. El secreto es encontrar para qué estamos hechos. Y si estamos hechos para ser parte de la industria gastronómica, ¿usted sabe qué? Vamos a hacer lo que nos apasiona y por encima de eso nos van a pagar. Claro, esa es la ganancia extra. Pues gracias, profesor, por haber compartido con nosotros en esta excelente información con nuestro público y la audiencia que nos ve y nos escucha a través de nuestras plataformas digitales. No olviden suscribirse en nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales como Azores Puerto Rico para ver más de nuestro contenido. Nos vemos en el próximo episodio con más temas de la industria del restaurante que quieres escuchar.